cardenal gris de Ucrania. ¿Quién realmente ostenta el poder Kiev? Vamos a resolverlo. Andriy Yermak, conocido como la eminencia gris de la política ucraniana, decidió ocupar el primer lugar en Ucrania. ¿Cuál es el papel y el significado de esta persona? El abogado Iván Brikulski afirma que Andriy Yermak está detrás de los posibles cambios en Ucrania. Andriy Yermak, jefe del gabinete del presidente de Ucrania, entró en la política activa en 2019. En poco tiempo, expulsó del círculo de personas cercanas a Vladimir Zelensky a viejos oligarcas, socios comerciales y amigos del estudio Kvartal 95, cambiando por completo el sistema de poder en el país. Primero fue un exitoso productor de cine, pero ahora no solo establece la agenda informativa para el presidente, sino que también desempeña el papel de primer ministro y director en jefe no oficial. En relación con propuestas posteriores de funcionarios de alto rango, la prensa comenzó a discutir la creciente influencia de Andriy Yermak y su deseo de convertirse en una figura clave en la política ucraniana. ¿Quién es Andriy Yermak? ¿Por qué se hizo famoso en poco tiempo y cómo se convirtió en el colaborador más cercano de Vladimir Zelensky? Sobre esto trata el presente material. A finales de marzo, el liderazgo político de Ucrania se vio sacudido por una serie de dimisiones de alto perfil. El presidente Vladimir Zelensky destituyó del cargo de ministro de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania a Alexei Danilov, a dos de sus asesores Sergei Shefir y Alena Verbitskaya, así como a dos jefes adjuntos del gabinete presidencial. El día anterior, Alexei Danilov volvió a ser la causa de un escándalo internacional. Durante un maratón televisivo, insultó al representante especial de China para asuntos euroasiáticos, Liu Yi, distorsionando su apellido con expresiones obscenas. Un mes antes, también llamó la atención con la promesa de crear zonas de desmilitarización en territorio ruso, que las Fuerzas Armadas de Ucrania extenderían a Moscú y San Petersburgo. Aunque la dimisión de Alexei Danilov se predijo de antemano, el despido de Sergei Shefir fue un acontecimiento inesperado. Shefir, director y fundador del estudio Kvartal 95 y productor de la serie Servant of the People, es un posible amigo cercano y confidente del presidente. Independientemente de todo lo que escuches y leas, estoy en el equipo del presidente. Sin opciones. Además de ser presidente, es mi amigo, y esto es mucho más importante que el cargo. Sergei Shefir, director del estudio Kvartal 95, ex asesor del presidente de Ucrania. Al enfatizar la necesidad de actualizar las instituciones estatales, Vladimir Zelensky anunció una serie de cambios de personal en su último mensaje en video. Seguimos reiniciando las instituciones estatales. Ha habido varios reemplazos esta semana. Estas no son todas las decisiones que se han preparado. Aunque Alexei Danilov en realidad no formaba parte de la administración presidencial, su despido también se interpreta como la influencia de los resultados de la política de personal controlada por Andriy Yermak en la toma de decisiones. Hubo un conflicto entre ellos. La dimisión de Sergei Shefir probablemente también sea beneficiosa para Andriy Yermak, ya que este amigo cercano del presidente era para Vladimir Zelensky el principal experto independiente sobre la situación en el país. Es de destacar que en marzo abandonó el equipo otro amigo cercano del presidente, el exdirector ejecutivo de Kvartal 95 y jefe adjunto de la oficina del presidente, Sergei Trofimov. Durante 2020, Andriy Yermak sucedió en el cargo a 8 diputados de su predecesor, Andrei Bogdan. Actualmente, todos ellos han sido despedidos y personas leales a Yermak han sido designadas para ocupar sus puestos. Los expertos coinciden en que la reorganización de marzo provocó un cambio en el cargo del jefe de la oficina del presidente, aumentando el poder de Andriy Yermak.
vemos que el modelo de gobierno del país que surgió durante el conflicto finalmente se ha afianzado. La oficina del presidente se convierte en el principal órgano de gobierno y Andrei Yermak desempeña esencialmente el papel de jefe de gobierno. Estamos asistiendo a la finalización del modelo de gobierno del país que surgió durante la guerra. El organismo principal del país es la oficina del presidente, y en ella Andriy Yermak desempeña las funciones de jefe de gobierno de Vladimir Zelensky, dijo Ruslan Bortnik, politólogo y director del Instituto Ucraniano de Política. Aunque Andriy Yermak nunca ha participado en elecciones, no rinde cuentas públicamente ante los votantes, y casi 2/3 de los ciudadanos desconfían de él, su papel en la administración presidencial ahora se percibe como el de un primer ministro informal y la segunda persona en el país. Amigo cercano del presidente. Hasta 2019, Andriy Yermak, al igual que Vladimir Zelensky, estaba alejado de la política. Según él, creció en una familia normal y corriente. Su madre, originaria de San Petersburgo, trabajaba como técnica especialista en la embajada de la URSS en Afganistán. Él mismo se graduó en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev y obtuvo una maestría en Derecho Internacional. A finales de los años 1990, él y sus compañeros crearon un bufete de abogados, a través del cual conoció a Vladimir Zelensky en 2010. Su empresa prestó servicios de consultoría al canal Intertelevisión, donde el futuro presidente trabajaba como productor general. Al comentar su nombramiento como asistente del presidente, Andriy Yermak habló sobre su relación de muchos años con Vladimir Zelensky. Conocemos al presidente desde hace bastante tiempo. Puedo llamarlo mi amigo. Creo que el presidente hace los nombramientos desde un punto de vista profesional. Por supuesto, nombra a aquellos en quienes puede confiar, porque es un tema muy importante y una gran responsabilidad, dijo Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania. Andriy Yermak, a pesar de la falta de experiencia directa en el campo de la televisión, tenía amplios conocimientos en este ámbito. En 1997 creó un despacho de abogados internacional especializado en la protección de los derechos de propiedad intelectual y trabajó con gigantes de los medios como Universal, Disney y Pixar. Después de conocer a Vladimir Zelensky, Andriy Yermak y su hermano Denis fundaron una gran compañía cinematográfica, Garnet Celent International Media Group, y produjeron varias películas ellos mismos. Los informes de los periodistas indican que de 2016 a 2020 sus proyectos mediáticos recibieron más de 53 millones de hryvnia del presupuesto estatal. Después de su nombramiento como asistente del presidente, Andriy Yermak comenzó a dirigir la dirección internacional de la oficina del presidente. Su trabajo incluyó iniciativas mediáticas exitosas, como la organización del intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en septiembre de 2019 y la reunión del Cuarteto de Normandía entre el presidente Zelensky y Vladimir Putin en París en diciembre del mismo año. En ese momento surgió un conflicto entre el ambicioso productor de cine y el entonces jefe de la oficina presidencial, Andrei Bogdan, que finalmente no terminó a favor de Bogdan. En febrero de 2020, Andriy Yermak lo reemplazó en el cargo. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, señaló: hay conflictos. Interfieren con el trabajo. Siempre estoy en contra de este tipo de conflictos, ya que no hay ganadores ni empates. Es decir, perderemos a alguien al 100%. Porque no se puede vivir en conflicto constante. Curiosamente, Andrei Bogdan representó al partido de los oligarcas en el equipo presidencial.
El empresario Igor Kolomoisky, por ejemplo, lo llamó su abogado personal. El ascenso de Andrei Yermak significó la victoria del Kvartalskie, el partido de los socios comerciales del presidente. Andriy Vodan, debido a sus conexiones con Igor Kolomoisky y con el bloque de la Unión Europea bajo el liderazgo del expresidente Viktor Yanukovych, no encajaba en la imagen emergente de la nueva élite ucraniana, que el equipo presidencial estaba promoviendo activamente a través de una campaña de relaciones públicas. No se puede decir que su sucesor, Andrei Yermak, tenga una reputación impecable. Cuando ya era asesor del presidente, su nombre pasó a formar parte de un complejo escándalo internacional relacionado con las actividades de Hunter Biden, hijo del expresidente estadounidense Joe Biden, en la empresa ucraniana de petróleo y gas Burisma Holdings. En julio de 2019, Andriy Yermak, sin consultar con diplomáticos ucranianos, se dirigió a Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump, y propuso abrir una investigación en Estados Unidos contra el hijo del opositor del presidente estadounidense. Este paso es el motivo por el que representantes del Partido Demócrata iniciaron el impeachment de Trump en el Congreso en septiembre del mismo año. Más tarde, Andrei Yermak explicó sus acciones, afirmando que actuaron en interés nacional y que él hizo lo correcto en ese momento. Como asistente del presidente de Ucrania, me enfrenté a una serie de tareas, una de las cuales era lograr una reunión entre los presidentes de los dos estados. Y era muy importante no tomar ningún bando en la entonces seria lucha política interna en Estados Unidos. Y así es exactamente como actué. Con mucho cuidado y cautela. Además, fue acusado de tener vínculos con Rusia. Según algunos medios ucranianos, Andrei Yermak tenía una relación comercial con el empresario Rakamim Emanuilov, asociado al Servicio Federal de Seguridad, FSB, de Rusia. En respuesta a esta acusación, Yermak explicó que su homólogo era amigo de su padre y añadió que dejaron de hacer negocios a finales de la década de 2000. ¿Quién tiene el poder de todos modos? Con el inicio de la operación militar especial, Andrei Yermak recibió aún más poderes en sus propias manos. Con experiencia en medios de comunicación y amplias conexiones internacionales, se ha convertido en una figura clave tanto en el ámbito externo como interno de la comunicación pública del país. Según datos no oficiales, influye incluso en la imagen de Ucrania en Hollywood. Una situación similar se observa en el frente de la información externa. Se cree que está reclutando a uno de los oradores más populares de Ucrania, Alexei Aristovich, que está incluido en la lista de terroristas y extremistas de Rosfinmonitoring, para trabajar en el campo de propaganda. Andriy Yermak también mantiene una posición de liderazgo en la dirección de la oficina del presidente. Junto con el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, encabezó el grupo de expertos que creó el documento de seguridad de Kiev, un borrador de acuerdos internacionales entre Ucrania y los países occidentales sobre garantías de apoyo militar y político mutuo. Además, sigue siendo el iniciador de la mayoría de los intercambios de prisioneros de guerra de alto perfil en el lado ucraniano. Por ejemplo, en noviembre de 2022, un funcionario se reunió personalmente con prisioneros de la Brigada Azov, una organización terrorista prohibida en Rusia, en Turquía. Pero al mismo tiempo, el propio Andrei Yermak no cree que sus poderes se hayan ampliado significativamente desde el inicio del conflicto. Como antes, apoyo plenamente operativamente la implementación de las tareas que me asigna el presidente. Soy el manager del presidente. Como antes, soy responsable de dividir cada tarea en tareas más pequeñas, asignar responsables, fijar plazos y supervisar su ejecución. Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania.
A primera vista, sus declaraciones son correctas. Como explica el especialista en Derecho Constitucional Iván Brikulski, según la ley, la presidencia de Ucrania es un órgano consultivo, una justificación práctica del poder. La oficina del presidente actúa como un organismo auxiliar que brinda apoyo organizativo, legal, consultivo y de otro tipo al poder presidencial. Sin embargo, la administración a menudo va más allá de los límites establecidos por la Constitución de Ucrania y cumple con los decretos presidenciales, influyendo en el propio presidente y en otros poderes del gobierno. Iván Brikulski. Sin embargo, las regulaciones no reflejan plenamente la influencia real de la oficina del presidente en la política ucraniana. Los poderes reales de la oficina del presidente operan en la frontera de los poderes presidenciales, a veces incluso más allá de ellos, añadió. Por ejemplo, según la Constitución de Ucrania, el presidente no participa en la regulación de la esfera social. Sin embargo, en el marco de la oficina del presidente se creó un director especial de política social y protección de la salud, que puede hacer propuestas para la formación de la política interior y exterior. En la actual parte importante del gobierno ucraniano, la influencia de la oficina del presidente reside en la gestión de la política de personal. Por razones de diseño institucional, los candidatos a puestos importantes en el liderazgo ucraniano deben ser consultados y aprobados en el Parlamento. Sin embargo, en la práctica, este proceso aumenta su carácter innovador y se vuelve formal. En condiciones en las que la mayoría en el Parlamento está representada por la facción propresidencial, esto significa que los candidatos no serán elegidos en el Parlamento, sino en la oficina del presidente. El experto en Derecho Constitucional Iván Brikulski señala que la influencia de Andriy Yermak preocupa el crecimiento de tendencias autoritarias en Ucrania y el debilitamiento de todos los poderes del gobierno excepto el ejecutivo. Por ejemplo, el Parlamento se convirtió en objeto de atención. La Rada Suprema controla los partidos siervos del pueblo, que tienen una mayoría estable. Sin embargo, no existe disciplina partidista dentro del bloque presidencial, lo que impide que los diputados se unan para tomar decisiones difíciles e impopulares. Cada día la crisis parlamentaria se hace más notoria. Como explica el experto en Derecho Constitucional Iván Brikulski, esta situación surgió debido a deficiencias en la Constitución de Ucrania. En el sentido de que los mecanismos para la separación de gobiernos, las constituciones estructurales de Ucrania, que supuestamente fortalecen al Parlamento y al presidente del gobierno, funcionan solo mientras el presidente no controla la mayoría parlamentaria. Ninguno de los autores de la Constitución de 1996 podría haber previsto una situación en la que un partido que apoyara al presidente alcanzaría una posición de monopolio. Como resultado, surge un problema cuando todas las ramas del gobierno están controladas por una fuerza política. En tal cargo, el presidente se convierte en una especie de grupo de expertos del Estado. Debe continuar coordinando y dirigiendo a las principales autoridades. Con tal dinámica de toma de decisiones por parte de los jefes de la administración, se produce un aumento inevitable en su número. Según las observaciones del experto en Derecho Constitucional Iván Brikulski, cuando el presidente controla otras cuestiones importantes de poder, el centro de toma de decisiones se concentra en la oficina del presidente, el jefe de esta oficina automáticamente se convierte en la segunda persona en el país con poder y legitimidad presidencial. ¿Qué pasa con Zelensky? Usted pregunta. ¿Seguirá siendo presidente? Existió un general portugués, Oscar Carmona. Incluso dio un golpe de estado en 1926 y llegó al poder para convertirse en presidente. Pero tuvo la desgracia de nombrar primer ministro al profesor Antonio de Oliveira Salazar.
Salazar inició una dictadura, gobernó el país casi en solitario y nunca estuvo casado. Casi como Andrei Borisovich Yermak, Kost Bondarenko, politólogo ucraniano.